El caballo campeón temblaba moribundo en el barro, abandonado por quien lo consideró inservible tras su lesión. Con las manos vacías pero el corazón rebosante de determinación, Helena juró convertir aquel despojo en una leyenda que haría temblar a los poderosos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La lluvia caía sin piedad sobre las colinas de Valle Hermoso, formando charcos lodosos que reflejaban un cielo gris y turbulento. Entre la niebla matutina, una silueta se distinguía apenas. Un caballo de pelaje oscuro, una vez majestuoso, ahora reducido a piel sobre huesos, temblando bajo el aguacero inclemente. Tornado, como lo llamaban en el hipódromo El Dorado, había sido el orgullo del empresario Ricardo Mendoza, un hombre cuya fortuna solo era superada por su ambición desmedida. Tornado había sido adquirido por una suma escandalosa de dinero, destinado a ser la joya de las cuadras Mendoza. Con su porte elegante y su velocidad incomparable, el purasangre negro había cumplido las expectativas, ganando carrera tras carrera, llenando las vitrinas de Ricardo con trofeos dorados y su cuenta bancaria con premios sustanciosos. «Es una máquina perfecta», solía decir Mendoza, mientras brindaba con champaña en el palco VIP, observando cómo su inversión cruzaba triunfante la meta. La relación entre caballo y dueño no era de cariño, sino de puro interés. Para Ricardo, Tornado no era más que otro activo en su imperio, una herramienta para ganar dinero y prestigio. El animal recibía los mejores cuidados, no por compasión, sino porque representaba una inversión valiosa que debía mantenerse en óptimas condiciones. Todo cambió en el Gran Premio Internacional, la carrera más importante del circuito regional, donde los mejores caballos competían por una bolsa de dinero extraordinaria. Ricardo había apostado fuerte, convencido de que Tornado mantendría su racha invicta. La tensión se respiraba en el aire mientras los caballos se alineaban en los cajones de salida. El disparo de inicio resonó y los purasangres salieron disparados como flechas. Tornado, fiel a su reputación, tomó la delantera con una facilidad asombrosa. La multitud rugía, Ricardo sonreía anticipando otra victoria cuando sucedió lo impensable. En la última curva, a escasos metros de la meta, el cuerpo de Tornado trastabilló. Un mal paso, quizás provocado por el agotamiento extremo al que había sido sometido durante meses, hizo que su pata delantera derecha se doblara en un ángulo antinatural. El estruendo de la caída silenció las gradas. Tornado yacía sobre la pista, relinchando de dolor mientras los veterinarios corrían hacia él. Ricardo Mendoza, desde su asiento privilegiado, no mostró preocupación por el animal, sino furia por el dinero perdido. ¿Cuánto tiempo estará fuera de las pistas?, fue su primera pregunta cuando el veterinario se acercó horas después. La respuesta fue devastadora para alguien que solo medía el valor en términos económicos. «Lo siento, señor Mendoza, pero Tornado nunca volverá a correr. La fractura es severa. Con terapia intensiva y cuidados especiales, podría recuperarse para llevar una vida normal, pero jamás será el mismo atleta». Ricardo calculó mentalmente los costos de rehabilitación contra las ganancias potenciales. La ecuación no le favoreció al noble animal. «Deshazte de él», ordenó fríamente a su capataz Ernesto. «No puedo mantener caballos inútiles en mis establos». «Pero señor», protestó débilmente Ernesto, «Tornado le ha dado tantas victorias y quizás podríamos...» «¿Acaso no me escuchaste?», interrumpió Ricardo, su voz cortante como navaja. «Ese caballo ya no me sirve. Si tanto te preocupa, encárgate tú mismo, pero no lo quiero ver aquí mañana». Así fue como Tornado, el campeón invicto, terminó abandonado en aquellas colinas remotas,
dejado a su suerte bajo la lluvia torrencial. Ernesto no había tenido el valor de sacrificarlo como sugirió Ricardo, optando por liberarlo lejos de la ciudad, con la esperanza de que algún granjero compasivo lo encontrara. Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, en una pequeña cabaña de madera con techo de lámina, vivía Elena, una niña de 13 años cuya vida había sido tan dura como los callos en sus manos. Huérfana de madre desde los 8 años, vivía con su padre, Fernando, un hombre trabajador que se rompía el lomo en las fincas ajenas para apenas sobrevivir. A pesar de las dificultades, Elena mantenía intacto su espíritu indomable y su amor por los animales. Aquella mañana, envuelta en un impermeable remendado varias veces, Elena salió a buscar a Canela, la cabra que proveía la leche para su sustento diario. «Canela, ven acá, traviesa», gritaba mientras se adentraba en las colinas, protegiéndose los ojos de la lluvia con una mano. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, una figura oscura contrastaba contra la hierba verde. Conforme se acercaba, su corazón comenzó a latir con fuerza. Era un caballo, pero no uno cualquiera. Incluso en su estado lamentable, Elena pudo apreciar la nobleza en sus líneas, la elegancia que ni siquiera el sufrimiento había logrado borrar. «Dios mío», susurró, acercándose lentamente para no asustarlo. El animal levantó la cabeza con esfuerzo. Sus ojos, aunque apagados, mostraban una inteligencia y una dignidad que conmovieron a Elena hasta las lágrimas. El caballo intentó retroceder, pero su pata herida se lo impidió, provocándole un relincho de dolor. «Tranquilo, bonito», murmuró Elena con voz suave, extendiendo una mano. «No voy a hacerte daño. Estás a salvo ahora». Con paciencia infinita, logró acercarse lo suficiente para tocar su cuello empapado. Pudo sentir cada costilla bajo el pelaje opaco, cada temblor que recorría su cuerpo maltratado. «¿Quién te hizo esto?», preguntó con rabia contenida, como si el animal pudiera responderle. Elena sabía que no podía dejarlo allí. A pesar de su corta edad, entendía que aquel ser majestuoso moriría sin ayuda. Con determinación, sacó de su bolsillo el trozo de pan que había guardado para su almuerzo y se lo ofreció. El caballo, tras olfatearlo con recelo, finalmente aceptó el alimento, comiendo de su palma con delicadeza. «Ven conmigo», le dijo, improvisando una rienda con la cuerda que llevaba para Canela. «Te llevaré a casa». El trayecto fue lento y doloroso. El caballo cojeaba visiblemente, deteniéndose cada pocos pasos para recuperar el aliento. Elena lo animaba con palabras dulces, prometiéndole un futuro mejor, aunque no estaba segura de cómo cumpliría esa promesa. Cuando finalmente llegaron a la pequeña cabaña, Fernando estaba en el porche, preocupado por la tardanza de su hija. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a Elena empapada, guiando a un caballo de aspecto deplorable. «Elena, ¿qué has hecho?», preguntó con una mezcla de asombro y preocupación. «¿De dónde sacaste ese animal?». «Lo encontré abandonado en las colinas, papá», respondió ella, su voz firme a pesar del cansancio. «Estaba herido y solo. No podía dejarlo allí para que muriera». Fernando se pasó una mano por el rostro curtido por el sol. Sabía que no podían permitirse otra boca que alimentar, especialmente una tan grande. Pero también conocía el corazón de su hija, su compasión innata que tanto le recordaba a su difunta esposa. «Elena, hija, apenas tenemos para nosotros. Un caballo requiere cuidados, comida, un refugio adecuado». «Lo sé, papá», interrumpió ella, sus ojos brillantes de determinación. «Trabajaré el doble. Conseguiré lo que necesite. Por favor, déjame intentarlo». Fernando miró al caballo y luego a su hija. Reconoció en sus ojos la misma tenacidad que lo había enamorado de su madre. Con un suspiro de resignación asintió. «Está bien, pero es tu responsabilidad, Elena.
Yo no puedo ayudarte mucho. La sonrisa que iluminó el rostro de Elena valió cada preocupación. Gracias, papá, no te arrepentirás, te lo prometo. Lo llamaré Tornado porque va a ser rápido como el viento cuando se recupere. Sin saber que acababa de pronunciar el verdadero nombre del animal, Elena comenzó lo que sería el desafío más grande de su joven vida: transformar a un campeón caído en desgracia en un símbolo de esperanza y renacimiento. Aquella primera noche, Elena preparó un rincón del cobertizo detrás de la casa para Tornado. Con ayuda de su padre, extendió paja seca sobre el suelo de tierra, creando una cama improvisada para el exhausto animal. La lluvia seguía repiqueteando contra el techo de lámina, pero al menos allí estaría protegido del temporal y del frío. «Quédate aquí», susurró Elena mientras acariciaba el cuello del caballo. «Voy a buscar algo para limpiarte esas heridas». Corrió hasta la casa y regresó con un cuenco de agua tibia, trapos limpios y un frasco de ungüento casero que su padre utilizaba para sus propias lesiones, hecho con plantas medicinales que crecían en la región. Con delicadeza, comenzó a limpiar el lodo y la sangre seca de las patas de Tornado, hablándole suavemente para mantenerlo tranquilo. El caballo se estremeció varias veces, especialmente cuando ella tocó la pata lesionada, pero no intentó apartarse. Era como si entendiera que aquellas manos pequeñas y ásperas solo querían ayudarlo. «Pobrecito», murmuró Fernando, observando desde la puerta del cobertizo. «Ha sufrido mucho. Se nota que no es un caballo cualquiera, Elena. Mira su estructura, la forma de su cabeza. Este es un pura sangre de carreras». «¿Un caballo de carreras?», preguntó Elena sorprendida. «¿Cómo llegó hasta aquí entonces?». Fernando se acercó y examinó con más detenimiento a Tornado. Probablemente se lesionó en alguna competencia y su dueño decidió que ya no era útil. He visto casos así antes. Para algunos, estos animales son solo máquinas de hacer dinero. Elena sintió que la indignación crecía en su pecho. No podía entender cómo alguien podía abandonar a una criatura tan noble solo porque ya no podía competir. «Pues ahora está con nosotros», dijo con firmeza. «Y aquí será valorado por lo que es, no por lo que pueda ganar». Cuando terminó de limpiar las heridas, aplicó cuidadosamente el ungüento y luego trajo un cubo con agua fresca y otro con un poco de avena que habían estado guardando. Tornado bebió ávidamente, pero apenas probó la comida, demasiado exhausto para comer. «Descansa», le dijo Elena, acariciándole la crin enmarañada. «Mañana será otro día». Durante las semanas siguientes, la vida de Elena giró completamente alrededor de Tornado. Se levantaba antes del amanecer para darle de comer y limpiar sus heridas antes de ir a la escuela. Al regresar pasaba horas a su lado, cepillándolo, hablándole, ganándose poco a poco su confianza. El progreso era lento, pero constante. Cada día, Tornado parecía un poco más fuerte, un poco más presente. Sus ojos, antes apagados, comenzaban a mostrar destellos de vida. Su pelaje, gracias al cepillado diario, recuperaba gradualmente el brillo azabache que lo caracterizaba. Sin embargo, la pata lesionada seguía siendo un problema. Tornado cojeaba visiblemente y a veces, cuando intentaba apoyarla, relinchaba de dolor. Elena sabía que necesitaba ayuda profesional, pero un veterinario estaba fuera de su alcance económico. «¿Qué vamos a hacer, papá?», preguntó una noche, mientras cenaban un modesto guiso de verduras. «Tornado necesita que un veterinario revise su pata, pero no tenemos dinero». Fernando suspiró profundamente. «He estado pensando en eso, hija. Hay un hombre en el pueblo, don Manuel, que trabajó muchos años como herrador y veterinario en las cuadras de la hacienda Los Olivos. Está retirado ahora, pero quizás acepte venir a ver a Tornado si se lo pedimos como favor». Al día siguiente, Fernando visitó a don Manuel.
El anciano, de barba blanca y manos callosas por décadas de trabajo con caballos, escuchó atentamente la historia de Tornado. «No prometo nada», dijo finalmente, «pero iré a ver al animal. Me intriga su caso». Cuando don Manuel llegó a la cabaña, Elena lo esperaba impaciente junto a Tornado. El veterinario examinó al caballo con manos expertas, palpando cuidadosamente la pata lesionada, observando sus reacciones, evaluando su estado general. «Es un milagro que esté vivo», comentó finalmente. «Este caballo ha pasado por un infierno. Tiene una lesión seria en el tendón, probablemente causada por un sobreesfuerzo extremo en competencia». «¿Podrá recuperarse?», preguntó Elena, con el corazón en un puño. Don Manuel se acarició la barba pensativo. «Con tiempo, cuidados adecuados y mucho amor, es posible que pueda volver a caminar normalmente. Pero si estás pensando en que vuelva a correr como antes…» Hizo una pausa, midiendo sus palabras. «No quiero darte falsas esperanzas, pequeña. Este caballo nunca volverá a ser el corredor que fue». A pesar de la dura realidad, Elena no se desanimó. «No me importa si nunca más participa en carreras, solo quiero que sea feliz y que ya no sufra». El veterinario sonrió, conmovido por la determinación de la niña. «Esa es la actitud correcta. Te enseñaré algunos ejercicios de rehabilitación que puedes hacer con él, y te dejaré un preparado para el dolor y la inflamación. No es fácil conseguir medicamentos para caballos por aquí, pero estas hierbas ayudarán». Así comenzó un nuevo capítulo en la recuperación de Tornado. Cada día, Elena seguía religiosamente las indicaciones de don Manuel: caminatas cortas para fortalecer la pata sin forzarla demasiado, masajes para estimular la circulación, compresas tibias para aliviar el dolor. Los ejercicios eran agotadores tanto para Tornado como para Elena. A veces el caballo se resistía, frustrado por su propia limitación. En esos momentos Elena simplemente se sentaba a su lado y le hablaba durante horas, contándole historias, sus sueños, sus miedos. «¿Sabes, Tornado? Mi mamá solía decir que las cosas más valiosas de la vida requieren tiempo y paciencia», le decía mientras acariciaba su cuello. «Es como cuando plantamos semillas. No podemos apurar su crecimiento, solo podemos cuidarlas y esperar. Tú eres mi semilla ahora, y yo voy a cuidarte hasta que florezcas de nuevo». El tiempo pasaba y los recursos escaseaban. Alimentar a un caballo no era tarea fácil para una familia que apenas subsistía. Elena comenzó a buscar formas de ganar dinero extra. Después de la escuela, ayudaba en la tienda del pueblo a cambio de algunas monedas y restos de vegetales para Tornado. Los fines de semana, recogía hierbas medicinales en las colinas que luego vendía en el mercado. Fernando, conmovido por el esfuerzo de su hija, también hacía lo posible por ayudar. Construyó un pequeño corral junto al cobertizo para que Tornado pudiera estar al aire libre durante el día, y conseguía salvado y avena de los granjeros para quienes trabajaba, a veces sacrificando parte de su propio salario. La noticia sobre el caballo rescatado por la pequeña Elena comenzó a circular por el pueblo. Algunos vecinos, conmovidos por la historia, empezaron a dejar pequeñas contribuciones: un puñado de avena, zanahorias extras, un trozo de manzana. Gestos pequeños que significaban el mundo para Elena y Tornado. Una tarde, mientras Elena realizaba los ejercicios diarios con Tornado en el corral, notó algo diferente. El caballo, que normalmente necesitaba ser guiado paso a paso, comenzó a caminar a su lado sin cojear tanto. Su paso era más firme, más seguro. Cuando lo soltó para ver qué hacía, Tornado dio una vuelta completa al corral a un trote suave, algo que no había podido hacer desde su llegada. «Papá, papá, ven a ver esto», gritó Elena, con lágrimas de alegría en los ojos. Fernando corrió desde la casa, alarmado por los gritos.
solo para encontrar a su hija saltando de emoción mientras Tornado trotaba alrededor del corral, con una energía renovada que nadie había visto antes. «Está trotando, papá. Está trotando sin cojear». Fernando observó asombrado la transformación del animal. Aquel esqueleto tambaleante que habían acogido meses atrás ahora mostraba el porte y la elegancia de un verdadero campeón. Su pelaje brillaba bajo el sol de la tarde. Sus músculos, aunque aún no completamente recuperados, se marcaban con cada movimiento. «Es un milagro», murmuró Fernando, abrazando a su hija por los hombros. «Has logrado lo imposible, Elena». Ella negó con la cabeza, sin apartar la mirada de Tornado. «No es un milagro, papá. Es el resultado del esfuerzo diario, de no rendirse nunca, y sobre todo, es lo que ocurre cuando creemos en alguien, incluso cuando nadie más lo hace». La noticia de la milagrosa recuperación de Tornado se extendió rápidamente por Valle Hermoso. Don Manuel, quien visitaba regularmente para supervisar el progreso del caballo, no ocultaba su asombro ante los resultados. «En mis 40 años tratando caballos nunca vi una recuperación así», comentó una tarde mientras observaba a Tornado trotar con creciente soltura alrededor del corral. «Tiene una voluntad increíble, como si entendiera que esta es su segunda oportunidad». Elena sonrió acariciando el cuello del animal. «Es porque sabe que aquí es amado por lo que es, no por lo que puede hacer». A medida que Tornado recuperaba su fortaleza, Elena comenzó a montar sobre él, primero solo caminando despacio alrededor del corral, luego aventurándose por los senderos cercanos. El vínculo entre ambos crecía día a día. Tornado parecía entender cada palabra, cada gesto de Elena, respondiendo con una sensibilidad que sorprendía incluso a Fernando. «Ese caballo te entiende mejor que muchas personas», le dijo una tarde, mientras observaba cómo Tornado ajustaba su paso al ritmo que Elena le marcaba con suaves toques en el cuello. Un domingo, mientras Elena y Tornado regresaban de un paseo por las colinas, se cruzaron con Matías, el hijo del dueño de la hacienda vecina. Montado en un alazán de pura raza, Matías se detuvo para observar al caballo negro con evidente curiosidad. «¿Es tuyo ese caballo?», preguntó con cierto desdén, evaluando el aspecto todavía algo desmejorado de Tornado. «Sí», respondió Elena con orgullo. «Se llama Tornado». Matías soltó una risita burlona. «¿Tornado? ¿Qué nombre tan pretencioso para un caballo tan ordinario? Mi relámpago podría darle 3 vueltas antes de que tu caballo completara una». El comentario hirió a Elena, pero no dejó que se notara. «Tornado está en recuperación. Fue abandonado después de lesionarse en una carrera importante». «¿Una carrera?», Matías arqueó una ceja repentinamente interesado. «¿Estás diciendo que este caballo era un corredor?». «Uno muy bueno, según don Manuel», respondió Elena, acariciando a Tornado, que permanecía tranquilo a pesar del tono hostil del muchacho. Matías estudió al caballo con más atención. A pesar de su aspecto todavía convaleciente, había algo en la estructura de Tornado, en la forma de su cabeza y la longitud de sus patas, que delataba su noble origen. «Te propongo algo», dijo finalmente. «En 2 meses se celebra la fiesta del pueblo. Siempre hay carreras. Si tu caballo es tan bueno como dices, deberías inscribirlo. El premio es de 500 pesos. Elena se quedó sin aliento. 500 pesos era una fortuna para ellos. Con ese dinero podrían reparar el techo de la cabaña, comprar ropa nueva y asegurar la alimentación de Tornado por un buen tiempo. Tornado aún no está listo para competir», respondió con cautela. «Su lesión fue grave». Matías se encogió de hombros. «Como quieras. Pero si cambias de opinión, las inscripciones cierran 2 semanas antes, aunque no sé para qué te molesto. Relámpago ganará, como siempre». Cuando Matías se alejó,
Elena permaneció inmóvil, pensativa. La idea de la carrera había plantado una semilla en su mente. ¿Y si Tornado pudiera competir? ¿Y si pudiera demostrar que su valor iba más allá de su pasado como caballo de carreras? Esa noche, durante la cena, le contó a su padre sobre el encuentro con Matías y la carrera del pueblo. «No lo sé, Elena», dijo Fernando preocupado. «Tornado ha progresado mucho, pero una carrera podría lastimarse de nuevo». «Lo sé, papá, pero cada día se vuelve más fuerte». Y don Manuel dijo que su recuperación era asombrosa. Elena hizo una pausa, reuniendo coraje. «Además, el premio es muy grande. Podríamos arreglar la cabaña antes de que lleguen las lluvias». Fernando miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. A sus 13 años, Elena ya mostraba una madurez y determinación que sobrepasaba su edad. Le recordaba tanto a su madre. «Vamos a consultar con don Manuel», concedió finalmente. «Si él cree que Tornado puede participar sin riesgo, entonces lo consideraremos». La visita de don Manuel al día siguiente fue decisiva. Después de examinar minuciosamente a Tornado, el veterinario dio su veredicto. «La lesión ha sanado sorprendentemente bien. Todavía necesita fortalecer esos músculos, pero con un entrenamiento adecuado durante las próximas semanas, creo que podría participar sin problemas». Elena no cabía en sí de alegría. ¿De verdad cree que podría ganar don Manuel? El anciano sonrió con cautela. «No puedo prometerte eso, pequeña. Las carreras del pueblo son competitivas, y ese caballo relámpago del que me hablas ha ganado los últimos 2 años. Pero lo que sí te puedo decir es que este animal», acarició el cuello de Tornado, «tiene el corazón de un campeón. Y a veces, eso es más importante que la velocidad pura». Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Elena y Tornado. Cada día, después de la escuela, dedicaba horas a entrenar con él. Don Manuel les diseñó un programa específico. Primero fortalecimiento con caminatas y trotes controlados, luego ejercicios de velocidad en distancias cortas y finalmente prácticas de arranque y resistencia. «En las carreras, el inicio es crucial», explicaba don Manuel. «Un buen arranque puede darte la ventaja que necesitas». La rutina era exigente. Elena se levantaba antes del amanecer para alimentar a Tornado y hacer los primeros ejercicios. Después de la escuela, entrenaban hasta que la luz del día se extinguía. Los fines de semana, recorrían largas distancias para aumentar la resistencia del caballo. Fernando, al ver la dedicación de su hija, comenzó a involucrarse más en el entrenamiento. Construyó obstáculos simples para que Tornado los saltara, mejorando su agilidad y concentración. En las tardes, después de regresar del trabajo, cronometraba los tiempos de Elena mientras galopaban por un circuito improvisado alrededor de la propiedad. A medida que se acercaba la fecha de la carrera, Elena notó cambios significativos en Tornado. Su cuerpo, antes famélico, ahora mostraba músculos definidos bajo el lustroso pelaje negro. Su paso era firme y seguro, sin rastro de la cojera que lo había afligido. Pero el cambio más notable estaba en su mirada. Aquellos ojos que alguna vez reflejaron miedo y dolor, ahora brillaban con determinación y vida. Una semana antes de la carrera, mientras galopaban por las colinas, Elena sintió algo especial. Tornado corría como nunca antes, con una potencia y fluidez que la dejó sin aliento. Era como si el caballo hubiera estado esperando este momento para mostrar su verdadero potencial. El viento silbaba en sus oídos, mientras Tornado aceleraba, su crin negra ondeando como una bandera en la brisa de la tarde. «Eso es, Tornado», gritó Elena, inclinándose sobre su cuello. «Eres increíble». Cuando regresaron a la cabaña, Fernando y don Manuel los esperaban. Al ver sus rostros iluminados por la emoción, supieron que algo había cambiado. «Hoy corrió como nunca», explicó Elena, desmontando con agilidad.
Fue como si voláramos sobre la tierra. Don Manuel se acercó a Tornado, que respiraba agitadamente pero se mantenía erguido, como consciente de su propio logro. El veterinario lo examinó con cuidado, pasando sus manos experimentadas por las patas, revisando que no hubiera signos de inflamación o molestia. «Está listo», declaró finalmente, con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. «Este caballo está listo para competir». Elena abrazó a Tornado, enterrando su rostro en el cuello sudoroso del animal. «Lo logramos», susurró. «No importa lo que pase en la carrera, ya has ganado la batalla más importante». Aquella noche, Elena apenas pudo dormir. Su mente repasaba una y otra vez los detalles de la carrera, el recorrido, la estrategia, los posibles competidores. Pero más allá de la competencia misma, sentía una profunda gratitud por el viaje que habían recorrido hasta ese momento. Tornado, el caballo abandonado y herido, se había transformado en un símbolo de resiliencia y esperanza no solo para ella, sino para toda la comunidad que había seguido su progreso. «Pase lo que pase», pensó mientras miraba por la ventana hacia el cobertizo donde descansaba Tornado, «ya hemos demostrado que los milagros existen cuando hay amor y perseverancia». El día de las inscripciones para la carrera, Elena se levantó con los primeros rayos del sol. Se vistió rápidamente con su mejor ropa, que no era más que un vestido sencillo, algo desgastado pero limpio, y unas botas que le quedaban un poco grandes, herencia de una prima mayor. A pesar de sus modestos recursos, se sentía llena de esperanza y orgullo mientras caminaba junto a su padre hacia el pueblo, con Tornado siguiéndolos mansamente. Valle Hermoso bullía de actividad. La plaza principal estaba decorada con banderas de colores y puestos donde vendían todo tipo de artesanías y comidas. La fiesta del pueblo era el evento más importante del año, cuando familias de todas las localidades cercanas se reunían para celebrar la fundación de la comunidad. Elena notó cómo la gente se detenía para mirar a Tornado. Algunos murmuraban entre sí, otros señalaban abiertamente. El caballo, aunque todavía mostraba algunas cicatrices de su pasado, ya no era aquel ser miserable y moribundo que había encontrado meses atrás. Ahora caminaba con la cabeza alta, su pelaje negro brillaba bajo el sol, y sus músculos se marcaban con cada paso, evidenciando el intenso entrenamiento al que había sido sometido. «Es un animal hermoso», comentó una señora mayor cuando pasaron junto a ella. Elena sonrió, hinchada de orgullo. «Gracias, se llama Tornado». «¿Vas a inscribirlo para la carrera?», preguntó la mujer con genuino interés. «Sí, señora, hoy mismo». La mujer asintió con aprobación. «Pues les deseo mucha suerte. Ese caballo tiene algo especial en los ojos». Cuando llegaron a la oficina del ayuntamiento, donde se realizaban las inscripciones, se encontraron con una pequeña fila de jinetes y propietarios. La mayoría eran hombres adultos, algunos vestidos con elegantes trajes de charro, otros con ropas más sencillas pero igualmente orgullosos de sus monturas. Elena, con sus 13 años y su aspecto humilde, desentonaba notablemente. Al frente de la mesa de inscripciones estaba don Javier, un hombre corpulento con bigote espeso que fungía como organizador oficial de las festividades. Levantó la vista de sus papeles cuando les tocó el turno. «¿Nombre del jinete?», preguntó secamente. «Elena Suárez», respondió ella con voz clara. Don Javier la miró por encima de sus lentes, arqueando una ceja. «¿Edad?». «13 años, señor». El hombre frunció el ceño. «Lo siento, niña, pero el reglamento dice que los participantes deben ser mayores de 16 años. Es por seguridad». Elena sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. En ningún momento había considerado que su edad pudiera ser un impedimento. Miró a su padre, buscando ayuda,
pero Fernando parecía tan sorprendido como ella. «Señor», intervino Fernando, «mi hija ha entrenado a este caballo durante meses. Lo rescató cuando estaba al borde de la muerte y lo ha rehabilitado con sus propias manos. Nadie conoce a Tornado mejor que ella». Don Javier suspiró, evidentemente incómodo. «Entiendo y admiro lo que ha hecho, pero las reglas son claras. Un menor no puede participar». «Yo montaré a Tornado», dijo repentinamente una voz detrás de ellos. Elena se giró sorprendida. Era don Manuel, quien había llegado sin que lo notaran. El veterinario, a pesar de su edad avanzada, se mantenía erguido y fuerte, con la dignidad de alguien que ha dedicado su vida al trabajo honesto. «Manuel», saludó don Javier con respeto. «¿Estás seguro? Hace años que no participas en una carrera». «Estoy viejo, pero no inútil», respondió don Manuel con una sonrisa. «Además, este caballo merece una oportunidad. Elena ha hecho un trabajo extraordinario con él». Don Javier miró alternativamente a Elena, a don Manuel y a Tornado, evaluando la situación. Finalmente, con un suspiro de resignación, tomó su pluma. «Está bien. Nombre del caballo, por favor». «Tornado», respondió Elena, conteniendo apenas su emoción. Don Javier escribió el nombre y luego levantó la vista nuevamente. «¿Propietario?» Elena dudó un momento. Técnicamente, Tornado no tenía documentos que la acreditaran como su dueña. Lo había encontrado abandonado, y aunque lo consideraba suyo en todos los sentidos que importaban, legalmente la situación era ambigua. «Elena Suárez», respondió finalmente con firmeza. «Yo soy su propietaria». Don Javier asintió, completando el formulario. La cuota de inscripción es de 50 pesos. Fernando sacó de su bolsillo un pequeño fajo de billetes cuidadosamente doblados. Era dinero que había estado ahorrando durante semanas, sacrificando pequeños lujos y trabajando horas extras. Mientras completaban los trámites, Elena no podía dejar de pensar en la decisión de don Manuel. Por un lado, se sentía profundamente agradecida por su intervención, que había salvado su participación en la carrera. Por otro, la entristecía no ser ella quien montara a Tornado en ese momento tan importante. Como si leyera sus pensamientos, don Manuel le puso una mano en el hombro cuando salieron de la oficina. «No estés triste, pequeña. Sé cuánto deseabas montar a Tornado en la carrera». «Gracias por ofrecerse, don Manuel», respondió Elena con sinceridad. «Sin usted, ni siquiera podríamos participar». «Escúchame bien», continuó el anciano con seriedad. «Yo seré quien monte a Tornado, pero tú serás quien lo guíe. Durante estas semanas me enseñarás exactamente cómo comunicarte con él, qué le gusta, qué le asusta, y el día de la carrera, aunque yo esté sobre su lomo, será tu espíritu el que corra con él». Las palabras del veterinario consolaron a Elena. Mientras regresaban a casa, comenzó a planear mentalmente cómo transmitirle a don Manuel todos los secretos y sutilezas que había descubierto en su relación con Tornado. Los días siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad. Cada tarde, después de la escuela, Elena y don Manuel entrenaban juntos con Tornado. El veterinario, a pesar de su edad, demostraba una habilidad sorprendente como jinete, fruto de sus años trabajando con caballos de alto nivel en las cuadras de Los Olivos. «Tornado responde mejor si le hablas antes de pedirle que acelere», explicaba Elena mientras observaban al caballo trotar alrededor del corral. «Y le gusta que le acaricies el cuello cuando ha hecho algo bien». Don Manuel escuchaba atentamente, asimilando cada consejo, cada observación. La complicidad entre Tornado y Elena era evidente, y el veterinario se maravillaba de la conexión que habían logrado en tan poco tiempo. «Tienes un don, Elena», le dijo un día, mientras descansaban después de una sesión particularmente intensa. «No todos pueden comunicarse así con los animales.
Tu madre estaría muy orgullosa. Elena sonrió, conmovida por la mención de su madre. Ella me enseñó a respetar a todas las criaturas vivas. Decía que todos merecemos una segunda oportunidad. Mientras el día de la carrera se acercaba, la noticia de que Tornado competiría se extendió por el pueblo. Muchos recordaban haberlo visto cuando Elena lo trajo por primera vez, más muerto que vivo, y se maravillaban de su transformación. Algunos incluso comenzaron a apostar discretamente por él, impresionados por su velocidad en las prácticas. Matías, el hijo del hacendado, observaba estos desarrollos con creciente preocupación. Su caballo, Relámpago, había sido invencible en las carreras locales durante los últimos años, y no le agradaba la idea de que un recién llegado, especialmente uno rehabilitado por una niña pobre, pudiera desafiarlo. Una tarde, mientras Elena y don Manuel entrenaban en un prado cercano al pueblo, Matías se acercó montando a Relámpago, un soberbio alazán de pura raza que relucía bajo el sol de la tarde. «Veo que van en serio con esto», comentó con fingida casualidad, evaluando a Tornado con ojo crítico. «Por supuesto», respondió Elena, sin dejarse intimidar. «Tornado está listo para competir». Matías soltó una risita condescendiente. «Es admirable tu optimismo, Elena, pero seamos realistas. Ese caballo, por muy recuperado que esté, no tiene oportunidad contra Relámpago. Mi padre ha invertido miles de pesos en su entrenamiento y alimentación». «El dinero no lo es todo», replicó Elena con calma. «A veces, el corazón y la determinación valen más que cualquier lujo». Las palabras de Elena quedaron flotando en el aire mientras Matías se alejaba, visiblemente molesto. Don Manuel, que había presenciado el intercambio en silencio, sonrió con aprobación. «Bien dicho, pequeña, y es absolutamente cierto. He visto caballos costosísimos sin espíritu y otros como Tornado, que valen su peso en oro por lo que llevan dentro». La semana previa a la carrera, un evento inesperado sacudió la tranquilidad de Valle Hermoso. Una caravana de vehículos lujosos atravesó el pueblo, despertando la curiosidad de los habitantes. 3 automóviles negros con vidrios polarizados se detuvieron frente al único hotel de la localidad, un establecimiento modesto que rara vez recibía visitantes de alto perfil. Del vehículo principal descendió un hombre de unos 50 años, vestido con un traje impecable que contrastaba notablemente con la sencillez del entorno. Ricardo Mendoza, el antiguo dueño de Tornado, había llegado al pueblo. Elena se enteró de la noticia esa misma tarde, cuando regresaba de la escuela. La señora Carmela, dueña de la tienda de abarrotes, la detuvo para contarle. «Dicen que es un empresario importante de la capital», explicó la mujer, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Parece que viene por las carreras. Ha ofrecido un premio adicional de 5,000 pesos para el ganador». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. 5,000 pesos era una suma astronómica para una familia como la suya. Con ese dinero podrían reconstruir su casa entera, comprar animales adicionales para la granja e incluso guardar algo para su educación futura. Pero algo en la llegada de este desconocido adinerado la inquietaba profundamente. Esa noche, durante la cena, compartió la noticia con su padre y don Manuel, quien se había quedado para revisar a Tornado después del entrenamiento. 5,000 pesos, murmuró Fernando pensativo. Es una fortuna. ¿Por qué alguien ofrecería tanto dinero por una carrera en un pueblo pequeño como el nuestro? Don Manuel, que había permanecido inusualmente silencioso, finalmente habló. He estado pensando en algo, pero no quería mencionarlo hasta estar seguro. Hizo una pausa, como si midiera sus palabras. Tornado no es un caballo cualquiera. Por su estructura, su porte,
Estoy casi convencido de que es un pura sangre de alto nivel, probablemente de alguna cuadra importante. ¿Crees que este hombre, el empresario, podría estar relacionado con Tornado?, preguntó Elena, sintiendo que su inquietud aumentaba. Es posible, respondió don Manuel, pero no nos adelantemos. Hay muchos caballos similares y muchos empresarios interesados en las carreras. A pesar de las palabras tranquilizadoras del veterinario, esa noche Elena apenas pudo dormir. Una sensación de desasosiego la mantenía despierta, mirando el techo de su habitación mientras su mente daba vueltas. ¿Y si aquel hombre venía a reclamar a Tornado? ¿Tendría algún derecho legal sobre él? Después de todo, ella lo había encontrado abandonado, sin ninguna identificación o documento. Al día siguiente, Elena decidió visitar el hotel donde se hospedaba el misterioso empresario. No tenía un plan concreto, solo quería verlo, quizás confirmar o descartar sus temores. Se situó frente al establecimiento, fingiendo esperar a alguien, mientras observaba disimuladamente la entrada. Después de casi una hora, Ricardo Mendoza salió acompañado por varios hombres. Elena lo estudió atentamente. Su rostro afilado, su postura arrogante, la forma en que hablaba sin mirar directamente a quienes lo rodeaban, todo en él exudaba un aire de superioridad que le resultó inmediatamente antipático. El grupo se dirigió hacia la plaza principal, donde se estaban ultimando los preparativos para las festividades. Elena lo siguió a una distancia prudente, mezclándose entre la gente para no ser notada. Cuando se detuvieron frente al tablón de anuncios donde estaban publicados los participantes de la carrera, su corazón dio un vuelco. Ricardo observaba la lista con evidente interés, mientras uno de sus acompañantes le señalaba algo. De repente, el empresario se quedó inmóvil, su expresión transformándose en una mezcla de sorpresa e incredulidad. «¿Tornado?», lo escuchó decir Elena, lo suficientemente alto como para confirmar sus peores temores. «¿Están seguros?». El hombre a su lado asintió. «Sí, señor, y por la descripción, parece ser el mismo caballo. Negro, de aproximadamente 7 años, con una marca blanca en forma de relámpago en la pata trasera izquierda». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La marca blanca era inconfundible, un detalle distintivo de Tornado que se había hecho aún más visible a medida que su pelaje recuperaba el brillo. No había duda. Ricardo Mendoza era el antiguo dueño de Tornado, el hombre que lo había abandonado a su suerte después de lesionarse. Con el corazón martilleando en su pecho, Elena corrió de regreso a casa. Necesitaba advertir a su padre y a don Manuel inmediatamente. «Tenías razón», dijo sin aliento al encontrar a ambos hombres en el corral, trabajando con Tornado. «El empresario, ese tal Ricardo Mendoza, es el antiguo dueño de Tornado. Lo escuché reconocerlo por su nombre y por la marca blanca». Don Manuel frunció el ceño, su expresión volviéndose sombría. «Ricardo Mendoza, ahora entiendo, es dueño de las cuadras El Dorado, una de las más prestigiosas del país. Tornado debe ser el caballo del que todos hablaban hace unos meses, el que sufrió una caída espectacular en el Gran Premio Internacional». «¿Y puede reclamarlo?», preguntó Fernando preocupado. Elena lo encontró abandonado, prácticamente moribundo. «Legalmente, la situación es complicada», respondió don Manuel. «Si puede probar la propiedad y alega que el caballo se escapó o fue robado, en lugar de admitir que lo abandonó». No necesitó terminar la frase. Todos entendieron las implicaciones. Ricardo Mendoza tenía el poder y los recursos para hacer valer su reclamo, sin importar la verdad. «No dejaré que se lo lleve», declaró Elena con determinación. «Tornado no merece volver con alguien que lo abandonó cuando más lo necesitaba». «No nos adelantemos», aconsejó don Manuel,
aunque su voz traicionaba su propia preocupación. Quizás Mendoza esté aquí por otra razón, y aunque reconozca a Tornado, puede que no le interese recuperarlo después de su lesión. Pero el destino tenía otros planes. Esa misma tarde, mientras entrenaban en el prado cercano a la casa, un automóvil negro se detuvo junto al camino. Ricardo Mendoza descendió, acompañado por dos hombres de aspecto intimidante. Sin siquiera saludar, se acercó a la valla que delimitaba el terreno, sus ojos fijos en Tornado. «Impresionante», dijo finalmente, rompiendo el tenso silencio. «Cuando me dijeron que mi caballo estaba aquí, no podía creerlo, pero es él, sin duda». Elena se interpuso instintivamente entre Ricardo y Tornado, como si pudiera protegerlo con su pequeño cuerpo. «No es su caballo, señor. Lo encontré abandonado, medio muerto en las colinas. Si fuera suyo, no lo habría dejado así». Ricardo la miró con desdén como si apenas notara su presencia. «Niña, no sabes de lo que hablas. Ese caballo, Tornado, se escapó después de su accidente. Lo buscamos durante semanas». «Eso es mentira», replicó Elena con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. «Estaba herido, desnutrido. Nadie que realmente se preocupara por él lo habría dejado en ese estado». La expresión de Ricardo se endureció. «No tengo por qué dar explicaciones a una chiquilla. Ese caballo me pertenece legalmente y vengo a recuperarlo». Fernando, que había observado el intercambio con creciente tensión, dio un paso adelante. «Señor Mendoza, mi hija salvó la vida de ese animal cuando todos lo habían abandonado. Lo ha cuidado durante meses, ha invertido todo su tiempo y nuestros escasos recursos en su recuperación. Les pagaré por sus molestias», respondió Ricardo con indiferencia, sacando una chequera de su bolsillo. «Digamos, 1,000 pesos. Es más que generoso por cuidar de un animal ajeno». «No está en venta», intervino don Manuel, con una autoridad que sorprendió a todos. «Y si quiere reclamarlo legalmente, adelante. Será interesante ver cómo explica ante un juez el estado en que se encontraba cuando Elena lo rescató». Ricardo miró al veterinario con irritación. «¿Y usted quién es para meterse en esto?» «Alguien que conoce bien la ley de protección animal», respondió don Manuel sin intimidarse, «y que tiene suficientes contactos en el mundo ecuestre para hacer públicas ciertas prácticas cuestionables en las cuadras El Dorado». La amenaza velada hizo que Ricardo apretara los labios, evidentemente reconsiderando su enfoque. Tras un momento tenso, su expresión cambió, adoptando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Veo que están muy apegados a este animal», dijo Ricardo, cambiando su tono por uno falsamente conciliador. «Quizás podamos llegar a un acuerdo que beneficie a todos». Elena intercambió una mirada cautelosa con su padre y don Manuel. La repentina amabilidad de Ricardo resultaba más inquietante que su hostilidad anterior. «Les propongo algo», continuó el empresario. «Dejaré que Tornado participe en la carrera del pueblo. Si gana, consideraré seriamente sus argumentos sobre quién debería ser su propietario. Si pierde, lo recuperaré inmediatamente y consideraré el asunto zanjado». «¿Y por qué deberíamos aceptar esas condiciones?», preguntó Fernando. «Tornado está con nosotros ahora, y no hay prueba de que usted lo buscara realmente». Ricardo sonrió con suficiencia. «Porque tengo los documentos que prueban mi propiedad y suficiente influencia para que la ley esté de mi lado, independientemente de cómo lo encontraron. Pero soy un hombre de negocios y también un deportista. Me intriga ver si este animal aún tiene lo que hace falta para ganar». Elena miró a Tornado, que observaba la escena con aparente tranquilidad. Aunque ella podía notar la tensión en sus músculos, la forma en que sus orejas se movían nerviosamente.
El caballo parecía entender que su destino estaba siendo decidido en ese momento. «No confío en usted», dijo finalmente Elena, mirando directamente a los ojos de Ricardo. «Si Tornado gana, ¿cómo sé que cumplirá su palabra?» «Hagámoslo oficial», propuso Ricardo. «Firmaremos un acuerdo ante el notario del pueblo. Si Tornado gana, renunciaré formalmente a cualquier reclamación sobre él. Si pierde, me lo llevaré, pero les pagaré una compensación de 2,000 pesos por los cuidados prestados». Don Manuel, que había permanecido pensativo, intervino nuevamente. «Añadamos una cláusula más. Independientemente del resultado, usted reconocerá públicamente que el caballo fue encontrado abandonado, no escapado ni robado». Ricardo dudó visiblemente, consciente de que tal admisión podría dañar su reputación en el mundo ecuestre. Sin embargo, su confianza en que Tornado, debilitado por su lesión y entrenado por aficionados, no podría vencer a caballos profesionales como Relámpago, lo llevó a asentir. «De acuerdo, pero con una condición adicional: yo elegiré al jinete que montará a Tornado en la carrera». Esta nueva exigencia cayó como un balde de agua fría sobre Elena y don Manuel. Ambos sabían lo crucial que era la conexión entre jinete y caballo, especialmente en el caso de Tornado, cuya confianza había sido duramente ganada tras meses de paciente dedicación. «Eso es injusto», protestó Elena. «Don Manuel conoce a Tornado, sabe cómo manejarlo». «Ese es mi precio final», insistió Ricardo con firmeza. «Pueden aceptarlo o enfrentarse a un litigio legal que, les aseguro, perderán». Fernando, don Manuel y Elena se apartaron para discutir la propuesta en privado. La tensión era palpable mientras consideraban sus opciones. «No me gusta», dijo Elena, con lágrimas de frustración asomando a sus ojos. «Es una trampa. Pondrá a alguien que saboteará a Tornado». «Coincido en que es sospechoso», asintió don Manuel, «pero también es cierto que legalmente podríamos estar en desventaja. No tenemos documentos que prueben la propiedad de Tornado». Fernando pasó un brazo por los hombros de su hija. «Elena, sea cual sea la decisión, la tomaremos juntos. Pero debes saber que, si vamos a juicio, podríamos perder a Tornado sin siquiera la oportunidad de competir». Elena miró hacia donde estaba Tornado, que parecía observarlos como si entendiera la gravedad de la conversación. Después de un momento de reflexión, la niña tomó una decisión. «Aceptaremos, pero con una condición nuestra», dijo, volviéndose hacia Ricardo. «Quiero estar presente durante todos los entrenamientos con el jinete que usted elija. Y si veo cualquier señal de maltrato o sabotaje, el trato se cancela». Ricardo evaluó a la pequeña con una mezcla de irritación y renuente respeto por su determinación. «Muy bien. Mi jinete, Javier Ruiz, llegará mañana. Podrás estar presente, pero no interferirás con sus métodos». Así quedó sellado el acuerdo. Al día siguiente, acudieron al despacho del notario, donde todos firmaron el documento que establecía las condiciones. Elena apenas podía contener su ansiedad mientras estampaba su firma temblorosa junto a la elegante rúbrica de Ricardo Mendoza. Tal como prometió, Javier Ruiz llegó al día siguiente. Era un hombre delgado, de unos 30 años, con el rostro curtido por el sol y una expresión impasible que revelaba poco sobre sus pensamientos. A diferencia de Ricardo, no mostraba arrogancia, sino la serena confianza de alguien que conocía perfectamente su oficio. «Así que este es el famoso Tornado», dijo tras examinar al caballo con ojo crítico. «Increíble recuperación, considerando su lesión». A Elena le sorprendió el tono respetuoso con que se refería a Tornado. Había esperado encontrarse con alguien tan despectivo como Ricardo, pero Javier parecía genuinamente impresionado por el estado del animal. «Ha sido gracias a Elena», explicó don Manuel.
Su dedicación ha obrado milagros. Javier asintió, dirigiéndole a Elena una mirada evaluativa. Se nota que tienes un don con los caballos, pequeña. No todos pueden lograr lo que has hecho. Durante los días siguientes, Elena observó cada sesión de entrenamiento con atención meticulosa. Para su sorpresa, Javier trataba a Tornado con profesionalismo y respeto. Sus métodos eran diferentes a los de don Manuel, más técnicos, más exigentes, pero nunca crueles. De hecho, bajo su guía experta, Tornado parecía desarrollar nuevas habilidades, refinando su técnica de arranque y mejorando su resistencia en la recta final. «Es bueno», admitió don Manuel una tarde, mientras observaban juntos el entrenamiento. «Muy bueno, de hecho. Tornado responde bien a él». «Pero no lo quiere como me quiere a mí», respondió Elena, notando cómo el caballo, aunque obediente con Javier, constantemente buscaba su mirada, como si necesitara su aprobación. Una tarde, mientras Javier desmontaba después de una sesión particularmente intensa, Elena se acercó a él con una pregunta que la había estado carcomiendo. «¿Por qué lo haces? ¿Por qué ayudas a Ricardo a recuperar un caballo que abandonó?» Javier se quedó en silencio un momento, ajustando las riendas antes de responder. «No todo es blanco o negro, Elena. Trabajo para Ricardo porque es mi empleo, pero eso no significa que comparta todas sus decisiones». «Entonces sabes que abandonó a Tornado». El jinete suspiró profundamente. «En este negocio, los caballos son inversiones. Cuando dejan de ser rentables». Dejó la frase inconclusa, pero su significado era claro. «Para mí no es una inversión», afirmó Elena con pasión. «Es mi amigo, mi compañero. Lo salvé cuando nadie más creía en él». Javier la miró con una expresión indescifrable. «Eso se nota. Y créeme, el caballo también lo sabe». Hizo una pausa antes de añadir: «Por cierto, has hecho un trabajo excepcional con su rehabilitación. Pocos profesionales hubieran logrado tanto». El cumplido, inesperado y aparentemente sincero, dejó a Elena momentáneamente sin palabras. Por primera vez, consideró la posibilidad de que Javier no fuera simplemente un peón de Ricardo, sino alguien con sus propios principios y dilemas morales. A medida que se acercaba el día de la carrera, la tensión en Valle Hermoso era palpable. La presencia de Ricardo Mendoza, el premio adicional que había ofrecido, y los rumores sobre la disputa por Tornado habían convertido la tradicional competencia en un evento sin precedentes. Personas de pueblos vecinos comenzaron a llegar para presenciar lo que prometía ser mucho más que una simple carrera local. La mañana de la carrera amaneció con un cielo despejado y un sol radiante que parecía presagiar un día perfecto para la competición. Elena se despertó antes del alba, incapaz de seguir durmiendo debido a la ansiedad que la carcomía por dentro. Se vistió rápidamente y corrió hacia el cobertizo para ver a Tornado. El caballo ya estaba despierto, como si también sintiera la importancia del día que tenían por delante. Cuando Elena entró, Tornado giró su cabeza hacia ella, sus ojos oscuros reflejando una calma que contrastaba con el nerviosismo de la niña. «Hoy es el gran día, amigo», susurró Elena, acercándose para acariciar su cuello. «Todo lo que hemos trabajado, todo el camino que hemos recorrido juntos, se decide hoy». Tornado relinchó suavemente, como si quisiera tranquilizarla. Elena sonrió, sintiendo que, a pesar de todas las complicaciones, a pesar de Ricardo Mendoza y sus artimañas, el vínculo entre ella y Tornado permanecía intacto, inquebrantable. Fernando entró poco después, cargando un cubo con agua fresca. «¿Cómo está nuestro campeón?» «Listo para ganar», respondió Elena con una confianza que no sabía que poseía. Mientras preparaban a Tornado para el gran evento, don Manuel llegó con una expresión preocupada que inmediatamente alertó a Elena. «¿Qué sucede?», preguntó sintiendo un nudo en el estómago.
Acabo de enterarme de algo, respondió el veterinario, bajando la voz aunque estaban solos. Anoche Ricardo organizó una reunión con los otros propietarios de caballos. Les ofreció compensaciones económicas si se aseguraban de que Tornado no ganara. ¿Está intentando sobornar a los competidores?, exclamó Fernando indignado. Exactamente, confirmó don Manuel. No le basta con haber impuesto a su propio jinete. Quiere asegurarse por todos los medios de que Tornado pierda. Elena sintió que la rabia la invadía. La injusticia de la situación, la desesperación de Ricardo por recuperar a Tornado solo para demostrar su poder, le resultaba insoportable. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó, luchando por contener las lágrimas de frustración. Don Manuel suspiró. Legalmente, nada. No tenemos pruebas concretas, solo rumores, pero al menos ahora sabemos a qué nos enfrentamos. En ese momento, la puerta del cobertizo se abrió y apareció Javier, el jinete designado por Ricardo. Su expresión era tan seria como siempre, pero había algo diferente en su mirada, una determinación que Elena no había visto antes. «Necesito hablar con ustedes», dijo sin preámbulos. «A solas». Fernando y don Manuel intercambiaron miradas de preocupación, pero asintieron y siguieron a Javier fuera del cobertizo, hacia un rincón apartado del patio. «Sé lo que está planeando Ricardo», comenzó Javier, su voz apenas un murmullo. «Lo del soborno a los otros jinetes, y también...» Hizo una pausa, como si le costara continuar. «También me ordenó que saboteara la carrera, que contuviera a Tornado en los momentos cruciales, que no lo dejara desarrollar todo su potencial». Elena, que se había acercado sigilosamente para escuchar, no pudo contener un jadeo de indignación. Javier la miró, pero no pareció sorprendido por su presencia. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó don Manuel, estudiando atentamente el rostro del jinete. «Esa es la cuestión», respondió Javier. «Llevo 10 años trabajando para Ricardo. Me ha dado oportunidades que otros no me dieron. Me ha permitido demostrar mi valía como jinete profesional». Hizo una pausa, pasándose una mano por el rostro con evidente conflicto interno. «Pero lo que está haciendo ahora no es correcto, ni para Tornado, ni para la niña, ni para el deporte que amo». «¿Estás diciendo que no seguirás sus órdenes?», preguntó Fernando, aún escéptico. Javier asintió lentamente. «Voy a montar a Tornado como debe ser montado, para ganar. Y si eso significa perder mi trabajo con Ricardo, que así sea». Elena no podía creer lo que escuchaba. El hombre que había considerado un enemigo, una extensión de la crueldad de Ricardo, estaba dispuesto a sacrificar su carrera por lo que era justo. «¿Por qué?», preguntó saliendo de su escondite. «¿Por qué arriesgarías tanto por nosotros, por Tornado?». Javier la miró directamente, una suave sonrisa suavizando las líneas duras de su rostro. «Porque en estas semanas he visto lo que has hecho por este caballo, Elena. Lo rescataste cuando estaba al borde de la muerte, creíste en él cuando nadie más lo hacía, y también he visto cómo te responde, cómo confía en ti». Hizo una pausa, su mirada desviándose hacia Tornado, que observaba desde el cobertizo. «Un caballo así, que ha encontrado un hogar verdadero, merece más que ser un trofeo en las vitrinas de Ricardo». La mañana avanzó rápidamente entre preparativos finales. A medida que se acercaba la hora de la carrera, el pueblo entero parecía congregarse en el hipódromo improvisado a las afueras de Valle Hermoso. Un campo amplio y llano había sido acondicionado para la ocasión, con tribunas temporales llenas a rebosar de espectadores emocionados. Elena, Fernando y don Manuel condujeron a Tornado hasta los establos provisionales, donde los participantes preparaban a sus monturas. La mirada de desprecio que Ricardo les lanzó desde lejos no pasó desapercibida, pero decidieron ignorarla,
centrándose en los últimos detalles. «Recuerda lo que te enseñé sobre la recta final», le decía Elena a Javier mientras ajustaba la cincha de la silla. «Tornado tiene un impulso extra si le das ánimos con la voz. Y asegúrate de mantenerlo lejos de cualquier aglomeración al inicio. Se pone nervioso cuando se siente acorralado». Javier asintió, absorbiendo cada consejo como si fuera oro puro. «Confía en mí, Elena. Daré lo mejor de mí, y sé que Tornado también lo hará». A pocos metros, Matías preparaba a Relámpago, su alazán de pedigrí impecable que había dominado las carreras locales durante años. Cuando vio a Elena y su grupo, se acercó con una sonrisa condescendiente. «Veo que consiguieron un jinete profesional», comentó, evaluando a Javier. «Una lástima que no sea suficiente. Relámpago está en su mejor forma». «Que gane el mejor», respondió Elena simplemente, negándose a caer en provocaciones. A medida que se acercaba la hora de la competición, el ambiente se cargaba de electricidad. Los 11 caballos participantes, incluidos Tornado y Relámpago, fueron conducidos hacia la línea de salida. La multitud vitoreaba, las apuestas informales corrían de mano en mano, y la banda local interpretaba melodías festivas que apenas se escuchaban sobre el bullicio general. Entre la multitud, Elena distinguió a Ricardo Mendoza, sentado en una zona privilegiada junto a las autoridades locales. Su expresión confiada, casi petulante, le revolvió el estómago. Estaba tan seguro de su victoria, tan convencido de que recuperaría a Tornado. «No dejes que te afecte», le susurró Fernando, notando la dirección de su mirada. «Concéntrate en Tornado, en todo lo que han logrado juntos». Elena asintió, desviando su atención hacia la línea de salida, donde Javier ajustaba los últimos detalles antes de montar a Tornado. El caballo, engalanado con una sencilla manta azul que Elena había confeccionado especialmente para la ocasión, se mantenía sereno a pesar del caos a su alrededor, como si entendiera perfectamente lo que estaba en juego. Un silencio expectante cayó sobre el hipódromo cuando los jinetes tomaron sus posiciones finales. El alcalde de Valle Hermoso, un hombre corpulento con un bigote exageradamente encerado, se adelantó con una pistola de salva en la mano. «Damas y caballeros», anunció con voz potente, «bienvenidos a la gran carrera anual de Valle Hermoso. Este año, gracias a la generosa contribución del señor Ricardo Mendoza», hizo una pausa para señalar al empresario, que saludó con un gesto arrogante. «El premio asciende a la suma sin precedentes de 5.500 pesos para el ganador». Un murmullo de admiración recorrió la multitud ante la mención de la suma. Para la mayoría de los habitantes de Valle Hermoso, esa cantidad representaba más dinero del que verían en años de trabajo. «La carrera constará de 3 vueltas completas al circuito», continuó el alcalde. «Que gane el mejor». Elena apretó con fuerza la mano de su padre mientras observaba a Tornado en la línea de salida. Javier se inclinó sobre el cuello del caballo, susurrándole algo al oído. Tornado movió las orejas, atento, como si comprendiera cada palabra. «Competidores, listos», gritó el alcalde levantando la pistola. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Elena contenía la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que podría salirse de su pecho. Todo lo que habían trabajado, todo el amor y la dedicación invertidos en Tornado, se reducía a este momento. El disparo resonó en el aire, seco y contundente, dando inicio a la carrera. Los caballos salieron disparados como flechas, levantando una nube de polvo que momentáneamente oscureció la visión de los espectadores. Cuando se disipó, Elena pudo ver que Relámpago había tomado la delantera, tal como todos esperaban. Su velocidad de arranque era legendaria en la región. Tornado, por su parte, se mantenía en cuarta posición, a una distancia prudente del grupo principal, exactamente como habían planeado.
Bien, Javier, murmuró don Manuel a su lado. Sabe lo que hace, está evitando la aglomeración inicial. La primera vuelta transcurrió con Relámpago dominando claramente, seguido de cerca por Centellea, un caballo bayo propiedad del boticario del pueblo, y Lucero, la yegua del alcalde. Tornado mantenía su cuarta posición, ni ganando ni perdiendo terreno, conservando energías para más adelante. Elena no podía apartar la mirada de la pista, siguiendo cada movimiento de Tornado con intensidad casi dolorosa. Notaba cómo Javier lo manejaba con maestría, permitiéndole encontrar su ritmo sin forzarlo, comunicándose con el animal mediante sutiles presiones de sus rodillas y leves tirones de las riendas. «Va muy bien», comentó Fernando, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. «Pero Relámpago está muy adelantado». Era cierto, al comenzar la segunda vuelta, Relámpago había aumentado su ventaja, dejando a Centellea y Lucero luchando por el segundo puesto. Tornado seguía cuarto, aunque ahora parecía moverse con mayor soltura, como si estuviera calentando motores para lo que vendría después. Desde su lugar privilegiado, Ricardo Mendoza observaba la carrera con una sonrisa confiada. Según sus cálculos, todo iba según lo planeado. Relámpago, gracias a los acuerdos secretos con su propietario, establecía un ritmo imposible de alcanzar, mientras que Tornado, limitado por su antigua lesión y la supuesta contención de Javier, se mantendría en una posición respetable pero insuficiente para ganar. Lo que Ricardo no sabía era que Javier tenía otros planes. A mitad de la segunda vuelta, el jinete profesional comenzó a dar señales a Tornado para aumentar gradualmente la velocidad. El caballo respondió de inmediato, sus poderosas patas golpeando el suelo con renovado vigor, acortando la distancia con los líderes. «Está acelerando», exclamó Elena, incapaz de contener su emoción. «Miren». Efectivamente, Tornado comenzó a avanzar posiciones. Primero alcanzó a Lucero, rebasándola en la curva exterior con una maniobra elegante que arrancó aplausos de la multitud. Luego, con apenas un respiro, se emparejó con Centellea, cuyo jinete intentó bloquearle el paso sin éxito. Tornado, guiado por las expertas manos de Javier, encontró un hueco y se coló en segundo lugar. Solo quedaba Relámpago, que seguía manteniendo una ventaja considerable al iniciar la tercera y última vuelta. Matías, mirando por encima del hombro, vio con alarma cómo Tornado se acercaba a un ritmo constante. Su rostro, antes confiado, se transformó en una máscara de preocupación. «Vamos, Relámpago», gritó, fustigando innecesariamente al alazán, que ya corría a toda velocidad. La distancia entre ambos caballos continuaba reduciéndose. Tornado parecía volar sobre la pista, sus patas apenas tocando el suelo, su crin negra ondeando al viento como una bandera de batalla. Javier, en perfecta sintonía con el animal, se inclinaba sobre su cuello, minimizando la resistencia al aire, susurrándole palabras de ánimo que solo Tornado podía escuchar. En las gradas, Elena no podía contener las lágrimas de emoción. «¡Está funcionando!», gritaba saltando de arriba abajo. «Tornado puede ganar». Ricardo Mendoza, que había estado observando la carrera con creciente alarma, ahora se encontraba de pie, su rostro contorsionado por la rabia. «Ese traidor», masculló entre dientes, refiriéndose a Javier. «Me las pagará». La recta final se acercaba. Relámpago y Tornado corrían ahora prácticamente a la par, separados por apenas un cuerpo de distancia. La multitud rugía, dividida entre quienes apoyaban al campeón defensor y quienes, conmovidos por la historia de Tornado, deseaban ver el triunfo del caballo rescatado. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Matías, desesperado por mantener la ventaja, cometió un error fatal.
Intentó cruzarse en el camino de Tornado, forzándolo a desviarse hacia el exterior de la pista donde el terreno era más blando y difícil. Javier, con los reflejos propios de un jinete experimentado, reaccionó instantáneamente. En lugar de frenar o desviarse, optó por una estrategia arriesgada pero potencialmente decisiva. Pidió a Tornado un último esfuerzo, un estallido de velocidad que les permitiera adelantarse antes de que Relámpago pudiera bloquearles completamente el paso. Tornado, como si entendiera perfectamente lo que estaba en juego, respondió con una explosión de energía que nadie creía posible en un caballo que había estado al borde de la muerte meses atrás. En 3 poderosas zancadas, no solo se emparejó con Relámpago, sino que lo superó, dejando a Matías boquiabierto y a la multitud en estado de shock. Los últimos 100 metros fueron pura magia. Tornado, con una determinación que parecía sobrehumana, mantuvo su ventaja a pesar de los desesperados intentos de Relámpago por recuperar el terreno perdido. Javier, sabiamente, no le exigió más de lo necesario, permitiéndole mantener un ritmo constante hasta el final. Cuando Tornado cruzó la línea de meta, 1,5 segundos antes que Relámpago, el hipódromo estalló en vítores ensordecedores. Elena corrió hacia la pista, incapaz de contenerse, seguida de cerca por Fernando y don Manuel. Lágrimas de alegría corrían libremente por su rostro mientras se abría paso entre la multitud que ya rodeaba al caballo vencedor. Javier desmontó de un salto y, en un gesto que sorprendió a todos, levantó a Elena en brazos para que pudiera abrazar el cuello de Tornado. «Lo lograste», sollozaba la niña enterrando el rostro en la crin sudorosa del caballo. «Sabía que podías hacerlo. Sabía que eras un campeón». Tornado, agotado pero orgulloso, relinchó suavemente, como respondiendo a las palabras de Elena. Sus ojos, antes apagados por el dolor y el abandono, ahora brillaban con la luz de la victoria y el reconocimiento. Ricardo Mendoza observaba la escena desde lejos, su rostro una máscara de furia contenida. El plan que había trazado con tanta meticulosidad se había desmoronado ante sus ojos. No solo había perdido a Tornado, un caballo que, ahora quedaba claro, seguía siendo excepcional a pesar de su lesión, sino que también había sido humillado públicamente ante cientos de testigos. Con un gesto brusco, ordenó a sus guardaespaldas que lo siguieran y comenzó a abrirse paso entre la multitud hacia donde estaban Elena y Tornado. Su expresión no auguraba nada bueno. «Esto no ha terminado», murmuró para sí mismo mientras avanzaba. «De ninguna manera dejaré que una mocosa y un caballo cojo me hagan quedar como un idiota». La multitud celebraba eufórica alrededor de Tornado y Elena. El alcalde se acercaba con el trofeo y el sobre con el premio en metálico, seguido por fotógrafos de los periódicos locales que querían inmortalizar el momento. La historia del caballo abandonado que había regresado triunfante a las pistas era demasiado buena para dejarla pasar. Fue don Manuel quien primero notó la aproximación de Ricardo Mendoza. El rostro del empresario, normalmente compuesto y calculador, ahora mostraba una rabia apenas contenida que alertó al veterinario. «Cuidado», murmuró a Fernando, señalando disimuladamente hacia Ricardo. «Parece que no acepta la derrota con dignidad». Fernando se tensó, colocándose instintivamente entre el empresario y su hija. «No permitiré que arruine este momento», dijo con firmeza. Pero Ricardo no estaba solo. Sus 2 guardaespaldas, hombres corpulentos de expresión imperturbable, lo flanqueaban mientras se abría paso entre la gente con determinación. Varios asistentes, sintiendo la tensión creciente, se apartaron para dejarlos pasar, observando con curiosidad el desarrollo de los acontecimientos. «Esto es un fraude», gritó Ricardo cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz elevándose por encima del bullicio general. «Exijo una investigación inmediata».
El júbilo de la celebración se desvaneció instantáneamente, reemplazado por un silencio incómodo. Todas las miradas se dirigieron hacia el furioso empresario. «¿De qué está hablando, señor Mendoza?», preguntó el alcalde, visiblemente confundido. «De esta farsa», espetó Ricardo, señalando acusadoramente a Tornado y luego a Javier. «Mi jinete tenía instrucciones específicas que deliberadamente ignoró. Es una clara violación de nuestro acuerdo». Elena, que aún acariciaba el cuello de Tornado, sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Realmente Ricardo iba a admitir públicamente que había intentado sabotear la carrera? Javier dio un paso al frente, su rostro sereno a pesar de la tensión. «Mi trabajo como jinete profesional es montar para ganar, señor Mendoza, y eso es exactamente lo que hice». «Eres un empleado», rugió Ricardo. «Tu trabajo es seguir mis órdenes». Un murmullo de desaprobación recorrió la multitud. Las implicaciones de lo que Ricardo estaba diciendo resultaban evidentes incluso para los menos versados en carreras de caballos. ¿Está usted admitiendo que intentó manipular la carrera, señor Mendoza?, preguntó el alcalde, su tono repentinamente frío. Ricardo pareció darse cuenta demasiado tarde del error que había cometido. Sus ojos recorrieron los rostros que lo rodeaban, registrando la creciente hostilidad. Incluso sus guardaespaldas parecían incómodos con la situación. «Lo que quiero decir», rectificó intentando controlar su tono, «es que teníamos una estrategia específica que Javier decidió ignorar». «Una estrategia para perder, querrá decir», intervino don Manuel con calma, «porque cualquier otra interpretación implicaría que usted reconoce el talento y potencial de Tornado, lo cual contradice directamente su argumento de que lo desechó por ser inservible. El veterano conocía bien el mundo de las carreras y sabía exactamente dónde golpear para exponer las contradicciones de Ricardo. El empresario se encontró repentinamente acorralado por su propia lógica. El acuerdo era claro, continuó don Manuel, sacando una copia del documento firmado ante el notario. Si Tornado ganaba, usted renunciaría a cualquier reclamación sobre él. Además, reconocería públicamente que el caballo fue encontrado abandonado. Ese acuerdo es nulo si hubo manipulación, protestó Ricardo, buscando desesperadamente una salida. La única manipulación aquí, dijo Javier con voz firme, fue su intento de sabotear a un animal extraordinario para satisfacer su ego. Como jinete profesional, me niego a ser parte de semejante farsa. Los murmullos de la multitud aumentaron. La reputación de Ricardo Mendoza, ya cuestionable en ciertos círculos, se desmoronaba públicamente frente a los habitantes de Valle Hermoso y visitantes de pueblos vecinos. Elena, reuniendo todo su coraje, dio un paso adelante. A pesar de su corta estatura y su apariencia frágil, había algo en su postura que irradiaba una fuerza inquebrantable. «Señor Mendoza», dijo, su voz clara y sorprendentemente firme, «usted abandonó a Tornado cuando creyó que ya no le servía. Lo dejó morir en las colinas sin siquiera considerar que podría recuperarse. Yo lo encontré, lo cuidé, creí en él cuando usted lo había descartado como basura». Hizo una pausa, sus ojos brillantes fijos en los del empresario. «Tornado ganó hoy porque tiene corazón, porque luchó por una segunda oportunidad. Algo que usted con todo su dinero nunca entenderá». Un silencio profundo siguió a sus palabras. Ricardo parecía haber encogido físicamente ante la reprimenda de aquella niña. Por primera vez en toda la confrontación, parecía quedarse sin argumentos. Fue el alcalde quien rompió finalmente el silencio. «El acuerdo es legalmente vinculante, señor Mendoza. Tornado ganó limpiamente, como pueden atestiguar cientos de testigos. Le sugiero que cumpla con su parte del trato, con la misma dignidad que este noble animal ha demostrado hoy».
Ricardo miró a su alrededor, evaluando la situación. Estaba acorralado, tanto legal como moralmente. Cualquier intento de forzar las cosas solo empeoraría su ya deteriorada imagen pública. Con un suspiro de resignación, asintió brevemente. «Muy bien», dijo entre dientes. «Renuncio a cualquier reclamación sobre Tornado. El caballo le pertenece a la niña». Un aplauso espontáneo estalló entre los presentes. Elena sintió que una oleada de alivio la inundaba, tan intensa que casi la hizo tambalearse. Fernando la sostuvo por los hombros, sus ojos brillantes de orgullo. «Y lo otro», recordó don Manuel implacablemente, «el reconocimiento público». Ricardo apretó los dientes, visiblemente furioso pero consciente de que no tenía opción. «Reconozco», pronunció cada palabra como si le doliera físicamente, «que Tornado fue encontrado abandonado, no escapado ni robado». La declaración, aunque arrancada a regañadientes, era todo lo que necesitaban. Elena se volvió hacia Tornado, que observaba la escena con esa calma digna que siempre parecía poseer en los momentos críticos. Le acarició el hocico con ternura. «Ahora sí, amigo, ahora eres completamente libre». Las celebraciones continuaron con renovado entusiasmo. El alcalde entregó formalmente el trofeo y el premio a Elena, quien insistió en que Javier subiera al podio con ella y Tornado para la fotografía oficial. «Sin ti esto no habría sido posible», le dijo con sincera gratitud. Javier sonrió, por primera vez mostrando una emoción genuina. «El mérito es de Tornado, y tuyo por creer en él. Yo solo tuve el privilegio de montar a un verdadero campeón». Mientras tanto, Ricardo Mendoza y sus guardaespaldas se retiraban discretamente del hipódromo. El empresario, derrotado en todos los frentes, ya planeaba su regreso a la capital lo antes posible, lejos de la humillación que había sufrido en aquel pequeño pueblo. Don Manuel se acercó a Fernando, observando con satisfacción la escena de Elena, Tornado y Javier, rodeados de admiradores. «Esto es solo el principio, ¿sabes?», comentó el veterinario. «Después de lo que ha demostrado hoy, Tornado recibirá ofertas de todos los hipódromos regionales. Su historia y su triunfo no pasarán desapercibidos». Fernando asintió pensativamente. «¿Crees que deberíamos considerar esas ofertas? El dinero nos vendría bien, pero...». «Esa es una decisión que solo Elena puede tomar», respondió don Manuel. «Pero algo me dice que para ella, Tornado nunca será solo un medio para ganar dinero». Fernando sonrió, observando cómo su hija apoyaba la frente contra el cuello de Tornado, susurrándole palabras que solo ellos dos podían compartir. El vínculo entre ambos iba mucho más allá de propietario y animal. Era una conexión de almas que habían encontrado la redención el uno en el otro. «Tienes razón», dijo finalmente. «Sea cual sea su decisión, la apoyaremos». 3 años habían pasado desde aquella memorable carrera en Valle Hermoso. La vida de Elena, Fernando y Tornado había cambiado de maneras que ninguno hubiera podido imaginar. La mañana era fresca y clara mientras Elena, ahora una joven de 16 años, cepillaba el lustroso pelaje de Tornado en el establo principal de lo que ahora conocían como Refugio Segunda Oportunidad. El caballo, más majestuoso que nunca, disfrutaba de las atenciones con los ojos entrecerrados de placer, ocasionalmente girando el cuello para empujar cariñosamente el hombro de Elena. «¿Sabes qué día es hoy, verdad?», le susurró ella, acariciando la marca blanca en forma de relámpago en su pata trasera. «Hace exactamente 3 años que ganamos esa carrera. 3 años desde que cambiaste nuestras vidas para siempre». Tornado relinchó suavemente, como si realmente comprendiera la importancia de la fecha. Elena sonrió, recordando todo lo que había sucedido desde entonces. Después de su victoria, las ofertas habían llegado de todas partes.
Hipódromos importantes querían a Tornado para competir en carreras profesionales, ofreciendo sumas considerables. Criadores prestigiosos se interesaron en él como semental, impresionados por su velocidad y resistencia a pesar de su antigua lesión. La decisión no había sido fácil. Elena pasó noches enteras despierta, considerando cada opción, pesando lo que sería mejor no solo para ella y su familia, sino también para Tornado. Finalmente, con la sabiduría que sobrepasaba su edad, tomó una decisión que sorprendió a muchos. Utilizando el premio de la carrera y un préstamo que don Manuel les ayudó a conseguir, compraron un terreno más amplio en las afueras de Valle Hermoso. Allí, gradualmente, construyeron lo que ahora era el refugio Segunda Oportunidad, un santuario para caballos abandonados, maltratados o lesionados, que nadie más quería. Tornado participó en algunas carreras selectas durante el primer año, ganando lo suficiente para asegurar el futuro del refugio, pero nunca fue forzado más allá de lo que estaba dispuesto a dar. Elena se aseguraba personalmente de que cada competición fuera adecuada para él, y cuando notó que Tornado comenzaba a mostrar menos interés en las carreras, simplemente lo retiró, permitiéndole disfrutar de una vida tranquila como el residente más respetado del refugio. «Elena», llamó una voz desde fuera del establo, «los nuevos rescates han llegado». La joven dio una última caricia a Tornado y salió al patio principal, donde Fernando y Javier descargaban de un remolque a 2 caballos en condiciones lamentables. Uno era un caballo de tiro con claras señales de abuso. El otro una yegua mayor tan delgada que sus costillas se marcaban dolorosamente bajo su pelaje opaco. Javier, quien había renunciado definitivamente a trabajar para Ricardo Mendoza después de la carrera, ahora era parte integral del refugio. Su experiencia con caballos resultaba invaluable para la rehabilitación de los animales rescatados y su dedicación al proyecto era tan intensa como la de Elena y Fernando. La yegua estaba atada fuera de una cantina, explicó Javier mientras ayudaba al animal a descender del remolque. El dueño simplemente la dejó allí cuando ya no pudo trabajar más. El caballo de tiro lo encontramos en una granja abandonada, probablemente dejado atrás cuando los propietarios se mudaron. Elena se acercó lentamente a los nuevos rescates, hablándoles con la misma voz suave que había usado con Tornado años atrás. «Están a salvo ahora», les aseguró, permitiéndoles oler su mano antes de intentar tocarlos. Nadie volverá a abandonarlos. El refugio ahora albergaba a más de 20 caballos, cada uno con su propia historia de sufrimiento y recuperación. Algunos, como Tornado, habían sido estrellas caídas en desgracia. Otros, simples animales de trabajo descartados cuando ya no eran útiles. Todos encontraban en el refugio no solo cuidados físicos, sino también la paciencia y el amor necesarios para sanar las heridas emocionales que el maltrato les había dejado. Don Manuel, a pesar de su edad avanzada, seguía siendo el veterinario principal del refugio. Había entrenado a Elena en medicina equina básica, y la joven había demostrado un talento innato que sorprendía incluso al experimentado veterinario. «Tienes un don, Elena», le decía a menudo. «Los caballos confían en ti instintivamente. Es algo que no se puede enseñar». La fama del refugio Segunda Oportunidad se había extendido más allá de Valle Hermoso. Regularmente recibían visitas de escuelas, cuyos estudiantes aprendían sobre el cuidado responsable de los animales y la importancia de darles una segunda oportunidad. También organizaban días de puertas abiertas donde los habitantes de la región podían conocer a los caballos y aprender sus historias. La tarde de aquel aniversario, Elena organizó una pequeña celebración en el refugio. Amigos, vecinos y colaboradores se reunieron para conmemorar no solo la victoria de Tornado, sino todo lo que había surgido a partir de ella.
Incluso Matías, el antiguo rival, ahora convertido en aliado y ocasional voluntario, estaba presente con Relámpago, quien también disfrutaba de un merecido retiro. Nunca imaginé que aquella carrera cambiaría tantas vidas, comentó don Manuel, observando el patio lleno de gente y caballos conviviendo en armonía. No solo la tuya y la de Tornado, sino la de todos estos animales que ahora tienen un hogar. Elena sonrió, sus ojos recorriendo el refugio que había sido su sueño desde que era niña. Todo comenzó con un acto de fe, respondió. Creer en Tornado cuando nadie más lo hacía, y él me devolvió esa fe multiplicada por 1000. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados, Elena se apartó un momento de la celebración para estar a solas con Tornado. Lo condujo hasta una pequeña colina, desde donde se podía ver todo el refugio, un lugar que a ambos les gustaba visitar para contemplar el atardecer. ¿Recuerdas cuando te encontré?, le preguntó en voz baja, sentándose en la hierba mientras Tornado pastaba tranquilamente a su lado. Estabas tan roto, tan perdido, y míranos ahora. El caballo levantó la cabeza, sus ojos inteligentes fijos en ella, como si realmente entendiera cada palabra. Después de un momento, se acercó y apoyó suavemente su cabeza en el hombro de Elena, un gesto que había repetido infinidad de veces a lo largo de los años. Gracias, susurró ella, abrazando su cuello, por enseñarme que las segundas oportunidades existen, que la fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que la vida nos derriba. Desde la distancia, Fernando observaba a su hija y al caballo que había cambiado sus destinos. El contraste entre aquella niña frágil que había llegado a casa con un caballo moribundo y la joven fuerte y determinada en que se había convertido no podía ser más marcado. Elena había encontrado su propósito, su pasión, su lugar en el mundo. Marta estaría tan orgullosa, murmuró pensando en su difunta esposa, tan orgullosa de la mujer en que se ha convertido nuestra hija. A lo lejos, en la ciudad, Ricardo Mendoza revisaba los periódicos locales como hacía ocasionalmente. Un pequeño artículo sobre el tercer aniversario del refugio Segunda Oportunidad captó su atención. La fotografía mostraba a Elena junto a Tornado, rodeados de otros caballos rescatados y voluntarios sonrientes. Por un instante, algo parecido al remordimiento cruzó su rostro. El recuerdo de aquel día en Valle Hermoso, la humillación pública, la derrota en todos los sentidos, aún pesaba en su memoria. Pero también, muy en el fondo, existía un reconocimiento reluctante de que aquella niña había logrado algo extraordinario con un caballo que él había descartado como inservible. Con un suspiro, cerró el periódico y lo dejó a un lado. Algunas lecciones, por dolorosas que fueran, dejaban marcas permanentes. Mientras tanto, en la colina del refugio, el sol finalmente se ocultaba en el horizonte. Elena y Tornado permanecían juntos, siluetas recortadas contra el cielo del atardecer, símbolos vivientes de que el amor, la fe y la perseverancia pueden transformar incluso las circunstancias más desesperadas en historias de esperanza y redención. Para todos los que conocían su historia, Elena y Tornado representaban una verdad simple pero profunda, que en este mundo, a veces cruel e injusto, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo, de una segunda oportunidad para aquellos lo suficientemente valientes para creer en los milagros.